Buenas tardes, profe. Vamos a realizar la presentación del trabajo de contabilidad por Kelly Ramos y Jenny Calier. En el siguiente trabajo tenemos como objetivo analizar el estado financiero y contable de la empresa para la toma de decisiones internas y externas. La empresa XYZ SAS es una empresa gran contribuyente que se dedica a la comercialización de prendas de vestir. Como política solo se reciben dineros en bancos y maneja un inventario de promedio ponderado. Lo primero que se realizó fue actualizar el CARDES. Por acá está el CARDES, que fue lo primero que realizamos. El CARDES de los 3 meses. Con esto se van a tomar los costos para las ventas. Método a utilizar, como ya habíamos dicho, es un promedio ponderado. En este caso son 3 prendas: camisas de mujer, camisas de hombre y camisas de niño. Cada uno, aquí como lo dice el enunciado, cada uno con un inventario inicial de 400 unidades, ¿sí? Se busca es hacer un promedio del costo de las distintas unidades compradas, sumando valores existentes en el inventario, y luego se divide en un número de unidades existentes y cuando se vende se resta al saldo final y se divide entre las unidades que quedan. Luego de esto se procede al registro, donde a cada producto del inventario se le asigna un código. Esto se hace con el fin de facilitar la identificación. Para este caso pues sería el 1435, que es el código del inventario. Para la camisa de hombre utilizaremos el 05, para la camisa de mujer el 10 y para la camisa de los niños el 15. Después de multiplicar el saldo del inventario que está en el CARDES por las unidades que compran, luego a esta sumatoria se le saca el 19%, que es el del IVA. También debemos tener en cuenta que si estamos comprando, cuando se compra se tienen unas responsabilidades. En este caso son el retefuente del 2.5, y el ICA del 8%. Y según la forma de pago también se registra en la primera. En la primera dice que se compra 50%, se paga de contado, es decir, sale la plata del banco y el resto se paga a crédito. Cuando tenemos una compra a crédito, ese tercero pasa a ser nuestro proveedor. Luego viene licencia, pasa a ser un activo intangible. A eso igual forma se le hacen las retenciones. Los seguros pasa a ser un activo diferido. El alquiler de máquinas nos dice que lo pagan todo el semestre, y cuando esto es un trimestre nos están pagando por adelantado, se hacen retenciones. Luego de esto pasamos a la nómina, ¿sí? Tener en cuenta el auxilio de transporte. Si el empleado gana más de 2 salarios, pierde este beneficio. Si gana menos, se debe dar el auxilio de transporte. El sueldo más horas extras más comisiones. En el caso de los vendedores, si esta suma no supera los 2 salarios, se les da el auxilio de transporte. De igual forma, hay que hacer los parafiscales. Seguridad social de los empleados, IBC, es el total de vengado menos auxilio de transporte. El empleado paga el 4% de salud, el 4% de pensión, y el empleador el 8.5%. Paga por salud y el 12% por pensión. Adicional a eso, mes a mes se debe hacer provisión de cesantías, vacaciones, prima e intereses de cesantías. Para cesantías y primas se debe calcular el 8.33%. Para los intereses de cesantías al año son el 12%, y para las vacaciones es el 4.17%. IBC, total de vengado, auxilio de transporte para cesantías y primas.
Intereses es todo el devengado. Los parafiscales, que son CAFAO el 4%, ICBF el 3% y el SENA el 2%. ARL, dependiendo el riesgo del que está expuesto el trabajador. Se debe tener en cuenta trabajadores operacionales y no operacionales. Y luego compra de un activo fijo pasa a ser propiedad de planta y equipo. Eso se hizo en la compra del mes de febrero. Se lleva al IVA al mayor valor. Ejemplo, el local costó 1.500.000. 150. Perdón, rectifico el valor. La compra del local tuvo un costo de 150 millones, más el IVA, y contablemente costó 178.500 millones. Con el tiempo gana valor y se valoriza de aquí a la venta. Listo. Luego de esto pasamos a las devoluciones. Pasamos a las devoluciones. Aquí hubieron devoluciones en compras y en ventas. En compra sale de mi inventario y yo lo llevo al proveedor, perdón. En ventas, clientes me devolvió la mercancía, ingresa a mi inventario. De igual forma, si yo regreso mercancía y yo ya le apliqué IVA y yo ya le apliqué retenciones, debo descontar esas retenciones tanto en ventas como en compras. Eso fue en el registro de marzo. Buenas tardes, profesor. Los estados de resultados para este ejercicio comprendido entre el periodo 1 de enero al 31 de marzo, observamos que quiere decir que lo que yo vendí menos lo que me devolvieron menos los gastos que incurrí, ¿sí? Y a eso también debo tener en cuenta menos otros gastos que yo tuve diferentes a las ventas. Entonces, en este caso, las ventas fueron de 601, 157, 421,33, ¿sí? A eso le voy a dar una utilidad, por lo tanto, la utilidad del impuesto sería de 557.779.043,98, una utilidad. Luego, sin el impuesto, que sería, a eso le debo sacar el impuesto del 35%. Para este caso, el impuesto sería de 205.722.665,39. Y al mismo tiempo le voy a esa utilidad le voy a sacar la reserva legal del 10%, ¿sí? Es decir, a los 382.056.378,59 le voy a sacar la reserva legal del 10% por 38.205.637,86. Y eso me va a dar una utilidad neta del ejercicio, es decir, en estos 3 meses, con todo lo que yo compré, con todo lo que yo vendí y con todo lo que yo incurrí en los gastos y en los costos y otros ingresos y otros gastos de mi utilidad económica que no fueron por ventas, ¿sí? Yo le voy a sacar ese impuesto de reserva y me muestra la utilidad neta del ejercicio. En este caso serían 343.850.740,73 centavos. Bueno, para los estados financieros comprendido entre el periodo de marzo,
¿sí? Tenemos unos activos corrientes por 1.237.919.673. Tenemos unos pasivos que suman en efectivo, perdón, unos activos que son los activos corrientes por el valor de 1.237 millones, ¿sí? A eso hay un efectivo equivalente por 948 millones, unas cuentas comerciales por 140 millones, 021.915, y hay unos activos por impuesto por 56 millones 359.671. Hay un inventario evaluado por 51.216.768 y unos diferidos por 41.455.708, ¿sí? Es decir, que los activos corrientes, para un total de activos corrientes por 1.237.919.673. Existen unos activos no corrientes. Esos activos no corrientes son la propiedad, planta y equipo por 683.500 millones. Y luego nos muestra unos pasivos. Están los pasivos corrientes, que son las obligaciones financieras por 172.155.863. Unas cuentas comerciales por 222.466.453. Las cuentas por pagar por 158 millones con 9.975, unos pasivos diferidos por 300 millones de pesos, los pasivos por beneficios a empleados por 66 millones 468.758, y hay unos pasivos por impuestos que son el 100 por 120 millones 282.246. Es decir, que tenemos un total de pasivos por 1.039 millones 363.295. Nos muestra un patrimonio. En el patrimonio nos refleja el capital, las reservas, la utilidad del periodo, para un total de patrimonio. Entonces, para el capital tenemos 500 millones de pesos, tenemos unas reservas de 38.205.638, para una utilidad del periodo comprendido por 343.850.741. Es decir, tenemos un total de patrimonio, pasivo de patrimonio, por 882.056.379. Para este ejercicio nos presenta un total de pasivos y patrimonio, pasivo y patrimonio por 1.921.419.673 millones, que nos da sumas iguales con totales de activos. Para concluir, se podría decir que la empresa, luego de conocer la situación detallada del negocio y de su desempeño en el trimestre, se puede decir que la empresa tiene un crecimiento y es rentable y está dando utilidades, que sus pasivos, sus operaciones cubren los costos, los gastos y los pasivos que tiene que cubrir. Muchas gracias y bueno, buenas tardes.